Bueno, vamos adelante con el episodio 24 y que es el capítulo 15, el elemento del misterio. Bien, un detalle curioso de la profecía divina es que a menudo, si no siempre, hay un elemento misterioso en ella. No me refiero con esto a un tipo de magia aleatoria o hocus pocus. Me refiero al hecho de que la mente de Dios es tan superior a la nuestra que siempre habrá maneras en las que su palabra estará por encima de nuestra capacidad mental. No creo que podamos conocer el contexto completo de nada de lo que Él dice o su significado total. Podemos aprender mucho a través de nuestros sentidos, pero no pensemos ni por un minuto que alguna vez tenemos la imagen completa. Solo Dios sabe siempre y para siempre la historia completa de cualquier cosa. Una forma en que se manifiesta esta enorme brecha en el conocimiento es en la naturaleza misma de la profecía. Un estudio de las profecías cumplidas mostrará que siempre hay suficientes detalles para que podamos confirmar un cumplimiento, pero nunca suficientes para predecir exactamente cuándo y cómo se desarrollarán las cosas. Esto es muy importante, especialmente a la hora de pensar en la escatología, en el libro de Apocalipsis, porque mucha gente, muchos creyentes, muchos predicadores, pastores y eruditos han escrito, han publicado libros detallando los cumplimientos de Apocalipsis. Y sin embargo, lo que estoy diciendo ahora es que si aprendemos del pasado, veremos que la gente nunca entendía perfectamente cómo se iba a desarrollar el cumplimiento de una profecía. ¿Vale? A ver, hay cientos, probablemente miles, de libros sobre profecía del siglo XX que prueban este punto. Son completamente inútiles hoy en día, ya que el tiempo ha demostrado que estaban obviamente equivocados en la forma en que interpretaron la profecía. En muchos libros sobre escatología, sobre todo, ahora, sirven para recoger polvo, nada más. A continuación se muestran algunos ejemplos de este misterioso elemento. El asistente del rey de Samaria pensó que estaba siendo muy inteligente con el siguiente comentario, pero su actitud lo convirtió en un objeto de una profecía muy desagradable. Nadie podría haber imaginado lo que iba a suceder. Pero cuando sucedió, la exactitud de la predicción de Eliseo fue inconfundible. Aquí está, 2 Reyes 7:2. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, el profeta le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Esa fue la profecía, la promesa. En el mismo capítulo 7, versículo 17, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Supo que la comida iba a ser muy barata, lo vio, pero no disfrutó de ella. ¿Por qué? Porque murió en el acto. Bien, luego Ezequiel tuvo palabras especiales para una de las ciudades costeras más importantes del mundo, en aquel tiempo Tiro, en la costa oriental del Mediterráneo, donde antes había una roca desnuda. Los fundadores habían construido una ciudad, trayendo tierra y convirtiéndola en un puerto marítimo con hermosos paisajes. Los tirios pensaban que eran invencibles, pero Alejandro Magno les hizo exactamente lo que las escrituras habían profetizado 250 años antes. Él había dicho en Ezequiel 26, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa, y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás,
y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Vale, y entonces aquí lo que sucedió es que para hacer un puente a la isla donde se habían refugiado los tirios, cogieron la ciudad que estaba sobre la roca, que estaba en la costa, lo echaron todo al mar y construyeron, pues como un puente, construyeron un espigón que llegó hasta la isla donde se habían refugiado. Y por el camino dejaron lisa la piedra, justo como Dios había dicho. Dado que el Señor Jesús fue el profeta de profetas, no debería sorprendernos que agregue el ingrediente misterioso a sus predicciones personales. Así fue que un día, mientras los discípulos admiraban el templo, hizo esta enigmática promesa. Respondió Jesús y les dijo, esto es Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No fue hasta después de su muerte que realmente entendieron de qué estaba hablando. Versículo 21 y 22 de Juan 2, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien, el punto importante aquí es comprender que el autor de toda profecía es Dios, cuya mente es infinita. Nunca debemos ser demasiado dogmáticos acerca de nuestra comprensión de las interpretaciones o cumplimientos de las profecías que aún están en el futuro. Generalmente ocurre que todos se sorprenden, sin importar cuán familiarizados. Generalmente ocurre que todos se sorprenden, sin importar cuán familiarizados estuvieron con la profecía, o cuán confiados estuvieron al adivinar la forma en que sucedería. Entonces, a veces parece que sabemos exactamente cómo se va a cumplir, pero normalmente no es así. Cuando se cumple dices, pues se ha cumplido exactamente como lo ha dicho. Sí, pero antes de cumplirse, no sabemos cómo puede ser. Así es la profecía y así es ese elemento misterioso de la profecía. Bien, capítulo 15 y el siguiente capítulo es el 16 con el título Profetas sorprendentes.